Hola a todos. Siento mucho no hablar en menorquín ni en catalán, aunque me gustaría, en verdad, pero bueno, para empezar, me gustaría agradecer a la organización de este evento por traerme aquí y yo creo que es una iniciativa muy importante para la isla, ¿no? Que nos contemos aquí, que compartamos cosas sobre inteligencia artificial, sobre informática y que hablemos de este tema tan interesante y tan importante que hoy en día es la inteligencia artificial. Os traigo una charla sobre agentes IA y vamos a ver cómo se crea un becario de análisis de datos. Supongo que, bueno, ya aquí hay un entendimiento, ¿no? bastante extendido de los conceptos básicos de la inteligencia artificial, aunque yo también intentaré pues, explicarlo todo por si aquí hay alguien pues, que tenga interés en estos básicos, pero tampoco sin entrar mucho en detalle. Y bueno, en esta charla hablaremos de qué son los agentes de inteligencia artificial, cuáles son los principios de cómo crear uno y también hablaremos de las implicaciones éticas. Esto sería como un poco el itinerario de esta charla. También traigo una demo live, por esto estamos aquí conectando mi portátil. Pero antes que nada, a ver si esto... Hola. Antes que nada, me presento, me llamo María, tengo un apellido impronunciable porque vengo de Rusia, pero llevo ya 6 años aquí viviendo en España, en concreto en Jaén, y vine a España para estudiar un grado que a lo mejor aquí pues soy la oveja negra, ¿no? Porque estudié filología hispánica en la Universidad de Jaén y en tercero de carrera pues me interesé por esto de la lingüística computacional, como lo llamaban mis profesores de la carrera, ¿no? No enseñaban nada de esto en la carrera, pero me lancé del tirón a la programación y pues aquí estoy. Hice un máster en tecnologías de lenguaje en la UNED y ahora trabajo como ingeniera de modelos de lenguaje, pero también tuve una etapa en la que estuve trabajando como investigadora en un grupo de investigación de la Universidad de Jaén, un grupo de investigación de informático. Y bueno, empecé trayendo lingüistas a este grupo de informáticos porque ya sabéis que la IA es un campo multidisciplinar, que hacen falta muchos puntos de vista diversos y muchos expertos de distintos campos. Y bueno, aparte de mi faceta, digamos, profesional de ingeniera de modelos de lenguaje, también soy divulgadora en inteligencia artificial. Y aquí, bueno, no me ofendo si os despistáis un momento y sacáis el móvil para seguirme, no sé, ya sé que desde allí la parte baja de la diapositiva no se ve muy bien, pero hago divulgación en inteligencia artificial en mi perfil en Instagram y ahora que TikTok está de moda, pues me estoy esforzando de verdad de subir allí también los vídeos y bueno, María en IA si quieres seguirme. Y bueno, hecha esta presentación, pues me paso a la parte principal de lo que es mi charla. Bueno, aquí entramos en el maravilloso mundo de los grandes modelos de lenguaje, de los LLMs. Y aquí cabe resaltar, ¿no? que estos modelos de lenguaje están en la cima del hype. Ahora todo el mundo quiere IA y todo el mundo es una empresa basada en inteligencia artificial, pero la mayoría lo que hacen es ser un wrapper alrededor de una API de ChatGPT. Pero bueno. Antes que nada, antes de hablar de los agentes de IA, pues una breve y muy general representación de cómo funcionan estos modelos. Bueno, aquí supongo que todos habréis utilizado ChatGPT. Ni lanzo la pregunta. Bueno, ChatGPT está basado en un modelo de lenguaje autorregresivo que lo que hace es generar el siguiente token más probable. La token es una parte o una palabra dentro del vocabulario del modelo, que estos modelos tienen su forma de dividir las palabras en partes para que sea posible tragar, porque no es lo mismo una palabra larga que una preposición de una letra. Pero lo que hacen es, y por qué es fascinante de verdad este campo de modelos de lenguaje, porque lo que hacen es una tarea que parece muy simple, ¿no? Predecir el siguiente toque más probable en base al conjunto de entrenamiento, que es todo el texto que hay en Internet, con un filtrado y también con algunos textos añadidos. Pero al fin y al cabo son máquinas que predicen la siguiente palabra más probable. Y es fascinante como de aprender a manejar nuestro idioma, digamos, desde un punto de vista más formal, ¿no? Porque no tienen ni idea no se les enseña semántica, se les enseña texto y qué palabras van detrás de cuáles, ya está.
pero son capaces de adquirir estas capacidades que muchas llaman capacidades emergentes, pero a mí no me gusta el término porque personifica demasiado a estas máquinas, ¿no? Bueno, una de las capacidades emergentes, y esto es la última vez que digo este palabra, es el razonamiento. Lo pongo entre comillas porque los modelos de lenguaje no razonan. Los modelos de lenguaje lo que predicen es un texto muy probable que tiene una alta probabilidad de haberlo dicho una persona y por eso muchas veces pues, generan texto que está muy bien, que generan código que incluso se ejecuta sin errores, pero otras veces genera un código que no sirve para nada, que lo ejecutamos y hay un mogollón de errores y hay varias técnicas para lidiar con estas alucinaciones, digamos. Y una de estas técnicas es el llamado chain of thought. Que básicamente es decirle al modelo que nos produzca una cadena de pensamiento en vez de decirle una tarea, un problema matemático, digamos, de decirle, dame la respuesta a este problema matemático, nosotros lo que hacemos es darle un ejemplo, ¿no?, de otro problema ya resuelto, pero paso a paso. Esto se puede conseguir así, dándole un ejemplo de una resolución, ¿no?, de otro problema parecido, que sería no solo chain of thought, sino también few shot prompting, porque le damos al modelo un ejemplo ya resuelto y luego le damos una tarea similar para que lo resuelva de una manera parecida a lo que le damos. Y así es como genera una respuesta correcta, porque lo que le pedimos es que lo razone. Esto no es obligatorio ponerle un ejemplo ya resuelto, sino que le podemos decir, dame la resolución paso a paso. Que antes de darme la respuesta, tal cual, o sea, antes de darme la respuesta, dame unos bullet points o desglósame los pasos por los que has pasado para llegar a esta respuesta. Y bueno, es una técnica útil para todo, ya sean problemas matemáticos del primero de primaria que estaban en la diapositiva anterior, hasta para crear planes de presentaciones, escribir textos que sean mejores, sirve para todo, o casi todo. Para generar código funciona bastante bien. Y esto es lo que nos lleva a preguntarnos, ¿y qué pasa si hay más autonomía? Porque muchos usaréis, ¿no?, como informáticos, utilizaréis ChatGPT para generar código, ¿no? Y ChatGPT, bueno, yo no pago la versión de pago, pero ya dentro de sí ya tiene uno para ejecutar código, ¿no? Pues si ya de por sí estamos utilizando esta herramienta para programar, ¿qué pasa si en vez de ir a ChatGPT a hacerle una pregunta, copiar y pegar código, ejecutarlo, obtener un error, copiar el error a ChatGPT, preguntarle qué está pasando, volver a copiar y pegar código? ¿Qué pasa si este modelo lo metemos dentro de un entorno en el que puede hacer esto por sí mismo? Que le pedimos que genere código y este código ya dentro del entorno lo ejecutamos. Pues así es como funcionan los agentes de IA. Los agentes de IA son programas que pueden interactuar con su entorno, recopilar más datos y seguir generando cosas para a ver si resuelven una tarea que se les encomienda. Unos ejemplos serían chatbots, pero de atención al cliente, por ejemplo. Unos chatbots, de hecho, esto lo puedes poner como atención al cliente o para uso interno dentro de tu empresa. O sea, chatbots, de hecho, un compañero en la sesión anterior pues estaba señalando un chatbot, un agente IA que te permite agendar una reunión con otro colega tuyo. Y que este agente, pues tú le preguntas si está disponible mi colega a esta hora, pues el chatbot se mete a su calendario, saca de ahí la información, te dice si está disponible o no y luego es capaz de agendar esta cita, que es cumplir con la tarea que se le encomienda. AlphaGo y otros sistemas jugadores también son agentes porque lo que hacen es intentar cumplir con una tarea dentro de su entorno, que es el juego, y la tarea es ganar el juego, ¿no? Y aquí está el RoboCat de DeepMind, que ya tiene tiempo, ¿no? Y es como uno de los primeros sistemas así basados en un modelo multimodal que es capaz de aprender pues, a resolver estas tareas, ¿no?, visuales que ahora nos parecen como un poco chiste porque parece que la IA lo puede todo, pero por ahí va también en un momento no tan hace mucho.
Y bueno, aquí ya volvemos al tema porque mi charla se titula Agentes IA, cómo crear un análisis de datos y tenemos que aterrizar en lo que es el SQL, que es súper importante, que ya todo el mundo lo usa. Por detrás de cualquier aplicación hay una base de datos relacional y yo como una persona que aprendió a programar de forma autodidacta os digo que esto cuesta. Sobre todo cuando te pones como lingüista a aprender a programar por tu propia cuenta y aparte de aprender Python y entender cómo se programa de por sí, ¿no? Tienes que aprender encima SQL y dices, bueno, aquí me quedo. Y bueno, pero todos los developers lo usan y aún más usuarios interactúan con estas bases de datos por medio de interfaces que los developers crean, pero sin saber de que en verdad están interactuando con una base de datos relacional. Y bueno, aquí, si os imagináis pedir info a una base de datos sin usar SQL, y ya, bueno, algunos lo habrán visto, no hablo de pasaros a otro query language, estoy hablando de usar un agente que ya hemos visto modelos de lenguaje que generan código, pues ¿por qué no pedirles que generen SQL y ponerlos en un entorno en el que lo pueden ejecutar y así podemos chatear con nuestra base de datos? Un agente SQL es una cosa que no es muy compleja. Bueno, se puede complicar ya luego, pero en su base no es tan complejo. Le hacemos una pregunta a una LLM. El LLM lo que hace es pensar en esta pregunta, ¿no? Y tragar esta pregunta y generarnos un SQL que luego nosotros ejecutamos en nuestra base de datos y la salida de la ejecución de este SQL se lo pasamos de nuevo al LLM junto con la pregunta para decir, mira, hemos extraído estos datos y estos datos tienen que responder a esta pregunta. Genérame la respuesta en texto. El modelo de lenguaje interpreta los datos, lo relaciona con la pregunta y responde a la pregunta y nos devuelve la respuesta. Por favor. Y bueno, esto no es tan difícil de crear porque aquí está una sencilla demo de Gradio. Ostras, es que no se ve. A ver si lo puedo aumentar sin liar la parda. Ahora. Bueno, aquí tenemos la demo más sencilla que puedes montar con Gradio. Por detrás está una base de datos que es un ejemplo típico, ¿no? De una base de datos que puedes descargar, que es una base de datos que simula una tienda de música con sus tablas de discos y esto. Aquí se ve, bueno, aquí podemos ver su esquema. Tenemos tabla de álbum, tenemos tabla de artista, el customer y muchas cosas más. Y entonces, pues aquí pongo un par de preguntas que le podemos hacer a estas bases de datos. ¿Cuál ha sido, cuánto dinero hemos ganado vendiendo piezas de música de cada género del que disponemos, por ejemplo? Por favor, rezad por mí. Esto se está ejecutando en local ahora mismo y bueno, aquí tenemos la respuesta que no se ha generado con el texto, pero tenemos la respuesta de cuánto dinero. De hecho, creo que, bueno, está en dólares, pero hemos hecho una pregunta en base en lenguaje natural y hemos obtenido una respuesta. Bueno, podemos ir probando, pero creo que vamos un poco apretados de tiempo. Eh, y bueno, para crear esto, el código era súper sencillo porque ya existen bibliotecas que esto de agente SQL lo tienen metido en una función. O sea, puedes hacer en Python import LangChain y importar una sencilla función. A ver si... ¿Dónde está el cursor? Hola. A ver si... Anda. Esto es... Ah, bueno, perdonad. Esto es todo el código de la demo. Son 134 líneas, que ya ves que es poco, con todos los espacios y esto. Y toda esta parte, toda esta función crea la demo, lo que es la interfaz, ¿no? Y solamente esto es nuestro agente SQL. Porque lo que hace es importar esta función de una librería que se llama LangChain. Pero bueno, tenemos que ver, ¿no?, cómo funciona, porque si no, esto parece magia.
Lo que tiene esta función dentro, lo que estamos importando de LangChain, es un agente que se esconde detrás de esta capucha, que se llama React, que está basado en la metodología React, desarrollada por investigadores de Google Brain, cuando todavía existía Google Brain. Y lo que hace esta metodología no es tan sencillo como lo de la diapositiva anterior. Recordáis que le preguntamos al modelo y le pedíamos que a base de esta pregunta nos genere ya del tirón el SQL. React es un poco más complejo. El React la metodología le permite al modelo intercalar momentos de razonamiento y acción. Es decir, que lo que estamos generando no es el código, sino que le pedimos al modelo que piense qué código tiene que generar. A este paso intermedio en el que le decimos, tú piénsalo bien antes de arrojarme la respuesta. Y de hecho, esto lo podemos ver en los logs aquí. Porque LangChain nos dice y nos señala con colorinchis todo lo que está haciendo el agente. Porque le mostramos al agente primero el esquema de nuestra base de datos, qué tablas tenemos allí dentro, y el agente dice, tengo que hacer una consulta al invoices, porque le hemos pedido cuánto dinero hemos ganado vendiendo piezas musicales de cada género que se vende en nuestra tienda. Y aquí el modelo piensa que tiene que, primero elige la tabla de la que tiene que sacar esta información y luego ya ve el esquema de esta tabla y luego ya a partir de esto ya genera el SQL, que no es tanto créame el SQL al azar a ver si funciona. Entonces, tenemos una intercalación de razonamiento de acción y así es como podemos generar un código SQL ejecutable. Cosas importantes a tener en cuenta cuando montamos los agentes SQL, porque esto parece muy guay, que ahora puedo dejar de usar SQL y pasarme a importar la función de LangChain, pero hay unas cosas que son tremendamente relevantes a la hora que trabajamos con la IA en general y los agentes de IA en particular. Tenemos que tener en cuenta la transparencia. Siempre tenemos que saber qué código ejecuta, y esto LangChain nos pone fácil porque ya habéis visto pedazo de log que me arroja, pero siempre tenemos que saber qué código se ejecuta y tener nuestras copias de seguridad de la base de datos. Que no pongáis el agente a funcionar en una base de datos de producción. Nunca. Que tiene que haber una copia, un entorno seguro en el que cualquier agente, ya sea SQL o un robótico o lo que sea, pueda funcionar. Que esto no nos cueste todos los datos que tengamos. Otra cosa muy importante, estamos hablando de los datos, tenemos que hablar de la privacidad. Pensamos 100 veces antes de usar la API de externos, porque esta gente que os he mostrado utiliza la API de ChatGPT. Por eso no hay ningún código de que importe o se descargue un modelo. Estamos haciendo llamada a ChatGPT, entonces estamos pasando los datos de nuestra base de datos a terceros. Y por mucho que OpenAI diga que no entrena con nuestros datos, puede haber algo, o con la transferencia se pierde algo, tal, y hay unas bases de datos muy sensibles, como serían, por ejemplo, los datos médicos. Entonces, hay que tener cuidado y, a la medida de lo posible, utilizar modelos open source, como sería Llama o Mistral, que sepamos a dónde van nuestros datos y que no salen, por ejemplo, de nuestro ordenador si somos capaces de ejecutarlo en local. Tercer punto muy importante son los sesgos. Al final lo que hacemos, aparte de pedirle información a la base de datos, es generar una respuesta en texto, en lenguaje natural, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de que los modelos de lenguaje, como han aprendido de todo lo que hay en Internet, pues a veces y no tan a veces, muestran trazas de los sesgos de los que peca la sociedad, desgraciadamente, los arrastra el modelo de lenguaje y se ha probado que ChatGPT, por ejemplo, tiene sesgos de género, tiene sesgos racistas, porque al final aprende de nosotros y desgraciadamente pues allí hay cosas que arrastrar bastante malas. Entonces tenemos que tener en cuenta que la respuesta final puede estar afectada por los sesgos de los modelos que estamos utilizando. Y nada, hasta aquí mi presentación. Si tenéis preguntas, aquí estoy, aquí sigo. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención. ¿Hay preguntas?
¿Ya preguntas? Muy buenas, primero que nada. De segundo, ¿podrías intentar explicarnos qué es un sesgo? Sí. Un sesgo es un... A ver, ¿te refieres a sesgos en general o sesgos dentro de modelos de lenguaje y algoritmos? En ambos sentidos, si te va bien explicarlos. Vale, un sesgo es un prejuicio que tenemos nosotros inconsciente y hay distintos sesgos cognitivos que existen. Un ejemplo muy claro sería el sesgo de confirmación, que consiste en que nosotros confiamos más en la información que corrobora las creencias que ya tenemos. Es decir, que nosotros damos por hecho y somos menos propensos a accionar nuestro pensamiento crítico ante la información que corrobora nuestras creencias que ya tenemos en la cabeza. Es decir, un sesgo racista es que un modelo de aprendizaje automático entrenado sobre grande cantidad de datos para evaluar currículum, por ejemplo, que elija con más probabilidad un hombre blanco para un trabajo, aunque sean que si le presentas dos currículum iguales, pero en uno se menciona que uno es hombre blanco y otro que es un afroamericano, pues el modelo sesgado seguramente va a seleccionar un hombre blanco. Y esto es un sesgo racista. Luego hay una multitud, os animo a que busquéis en Google sesgos cognitivos, porque son cosas no tan sociales, no son como feminismo y tal, son sesgos cognitivos que nosotros tenemos en nuestra mente, que si tú eres consciente de que esto tienes y de que tienes esto porque tú eres una persona, pero cuando te empiezas a fijar en cómo te afectan los sesgos como el sesgo de confirmación, allí sí que flipas con el funcionamiento de tu propio cerebro. ¿Alguna otra pregunta? Hola. Vale. Estas pruebas que has hecho en Gradio, o sea, ¿tú podrías utilizar una base de datos con distintas clases mucho más grande de MongoDB? O sea, ¿o la tendrías que copiar toda entera? A ver, el agente SQL se puede crear con cualquier base de datos de cualquier tamaño. Luego lo tienes que ajustar porque yo lo he hecho bastante básico. Está funcionando con Gradio, pero Gradio es la demo, el frontend, porque yo no tengo idea de frontend. Y por eso he cogido Gradio. Pero la base de datos que está por detrás está en SQLite. Pero le puedes meter pues cualquier, o sea, cualquier query language que sepas que ChatGPT genera bien, puedes utilizar, ya sea Postgres, SQLite o incluso, bueno, con MongoDB no lo he probado porque no es SQL, pero tiene que estar gracioso también esto. Entonces, luego ya los pasos y tal, a lo mejor para una base de datos súper enorme con un mogollón de tablas, ya no te basta con importar una función de LangChain, ya tienes que programar algo para que funcione correctamente. Vale. Ok, gracias. Gracias. Buenas tardes. Me quedó un poco, me preocupó un poco el tema de lo que comentaste de seguridad. Eh, lo de pensarse 100 veces antes de colocar algo antes de colocar algo nuestro en ChatGPT. Y mencionaste un par de mecanismos para poder hacerlo de manera, digamos, local, entiendo yo, ¿no? Sí. Sí, Pues, vale. ¿Podrías explicar un poquito más sobre este tema? vale. Lo que he mencionado de Gracias. escalar en local es que hay modelos de lenguaje, hay grandes modelos de lenguaje como Llama o Mistral, os podéis buscar, que son modelos abiertos
no tan open source, pero sí hay modelos abiertos que te los puedes descargar y ejecutar en tu propio ordenador. Problema es que consume mucha RAM, pero un llama de 7 billones anglosajones de parámetros lo puedo ejecutar yo con este Mac que ya tiene sus años y tiene un procesador, pues bueno, tiene 16 gigas de RAM, pero he mirado y no ocupa tanto. Lo que también podemos hacer, si queremos usar modelos open source, pero nos hacen falta más parámetros, modelos más grandes que generen texto mejor y que hagan mejor su trabajo, podemos usar estos modelos abiertos como Llama o Mistral, pero que estén a los que accedamos usando un proveedor de servicios como sería, por ejemplo, Together AI, que es un proveedor de servicio, el modelo sigue estando en la nube. Bueno, podemos tener el riesgo de perder algo de datos que a lo mejor si se mete, yo que sé, un hacker como alguno de vosotros se mete y interfiere en esta transmisión de los datos, podemos perder algo, pero el riesgo es mucho menor porque estamos haciendo una llamada a una API que no es propietario del modelo, una llamada a una API a la que no le interesa recopilar nuestros datos para entrenar futuros modelos. Esto tenemos que tenerlo siempre en mente. Hola. Hola. Bueno, mi pregunta es que nos gustaría en nuestra empresa poder crear un agente IA para nuestra base de datos y nos gustaría saber cómo podríamos hacerlo o al menos unas pinceladas. Vale, como he mencionado, un framework muy guay para hacer cosas con IA generativa de texto es LangChain, que es una librería de Python que tú haces pip install LangChain y tienes estas cosas. Y para hacer experimentos preliminares, sobre todo, va muy bien. Que a lo mejor lo queréis probar con una base chiquitita, pues hacéis lo que he hecho yo, una demo en Gradio que accedéis desde un navegador que tiene incluso un enlace externo que lo ejecutáis en un servidor y accedéis desde cualquier portátil y ordenador. LangChain está muy bien para probarlo. Luego ya, si veis que para vosotros es viable y queréis realizar una inversión, ya sea monetaria o de tiempo de algún trabajador vuestro, de algún programador, ya podéis pasar a crear cosas más avanzadas, ver si tenéis una base de datos muy grande y tenéis que programar algo más complejo. Pero para empezar, LangChain está muy bien. También está Llama Index, que yo sigo sin ver mucha... Bueno, es como usar TensorFlow o PyTorch. Entonces, pues son dos librerías bastante parecidas que sirven muy bien para empezar. Ahora, ¿crees que hay algún modo de cómo tuiquear, de hacer el prompt lo suficientemente listo para que no haya sesgos? ¿Crear una salvaguarda, de alguna manera, de alguna instrucción que compruebe en el resultado si hay sesgos y minimizarlos? Esto depende mucho de la base de datos con la que estás trabajando y de la complejidad de la respuesta que quieres generar. Es decir, si estás trabajando con datos demográficos y lo que quieres es generar pues, respuestas de qué trabajador es más apto a realizar una tarea u otra, allí sí que necesitarías una salvaguarda para esto. Pero si estás trabajando con una base de datos de pedidos, que tienes como aquí en este ejemplo, que teníamos una tienda de música y estamos preguntando sobre géneros de música y canciones y artistas más vendidos y más populares, pues allí hay menos cabida para los sesgos. Entonces, bueno, yo incluso diría que hay que ver la legislación, ¿sabes? Porque la legislación en la Unión Europea, ahora que se va a poner la ley de IA, va a prohibir muchas herramientas que tomen decisiones acerca de unas cosas muy importantes que hay que pensárselas muchas y ver si hay sesgos. Entonces, si tenemos unos datos muy sensibles, primero tenemos que pensar si queremos usar estos datos y si los queremos meter en un agente de IA con APIs y llamadas y esto, lo que estamos comentando. Y segundo, qué tipo de respuesta queremos obtener y para
qué queremos a esta respuesta. Es decir, en serio, si de verdad le queremos preguntar a una máquina cosas en las que podrían interferir sesgos de género, por ejemplo. Si queremos que evalúe los candidatos para una vacante. Que esto al final podemos hacer una limpieza, ¿no?, preliminar de ver qué capacidades tiene, qué aptitudes contiene cada currículum, ¿no? Pero al final la valoración final la tiene que hacer un humano, porque lo que va a estar haciendo esta persona es trabajar con otros humanos en esta empresa. Entonces, a nivel de prompt, claro, se podrían minimizar los sesgos diciéndole, pues no tengas tanto en cuenta el género, pero al final esto no te garantiza nada o te garantiza muy poco.